Supuestamente ahí ya está grabando, así que la clase esta después la vamos a subir, ¿sí? Bueno, la clase de hoy es de efectos térmicos. Es una primera parte de efectos térmicos, una segunda parte de diseño térmico, más apuntado a lo que es la parte aeroespacial de satélites, que esa parte no la voy a dar porque la da un amigo que ahora no está. Vamos a prepararle un apunte de esa parte y la vamos a subir a la página, ¿sí? Y la tercera parte que también lo doy yo, que es materiales de uso espaciales, más que nada apuntada a lo que es los materiales que se utilizan en lanzadores, ¿sí? En lo que es el cohete. Bien, teniendo en cuenta lo que es efecto térmico, este tipo de cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tenemos que diseñar una parte, ¿sí? Que lleve en los requerimientos de diseño, digamos, el material se lo vea expuesto tanto a elevadas como baja temperatura, ¿sí? Puede ser una opción. Otra opción puede ser que hayan grandes cambios de temperatura en corto tiempo, ¿sí? Y otra puede llegar a ser gradientes térmicos dentro de la misma pieza, ¿sí? Puede ser que si yo miro una determinada pieza, vea zonas en las que tengo una determinada temperatura y en otras zonas cercanas tenga otra temperatura, trabajando en régimen, por ejemplo, estacionario, pero si hay gradiente térmico dentro de la pieza, yo voy a tener que tener en cuenta los efectos térmicos justamente, ¿sí? Como dice acá la filmina, bueno, se necesita un estudio de la respuesta de este material ante estas condiciones y se debe estudiar cómo trabaja el material ante estos fenómenos. Lo que estamos acostumbrados hasta ahora a hacer básicamente es hacer un análisis estático, ¿sí? En base a las estructuras que han visto, y a seleccionar algún material según el comportamiento mecánico, ¿sí? Tensiones de fluencia, tensiones de rotura, módulo de elasticidad, si uno quiere alguna rigidez, ¿sí? Acá vamos a empezar a tener que tener en cuenta distintas propiedades mecánicas, pero que tengan que ver con la parte térmica, ¿sí? Bien, dentro de esas propiedades, bueno, acá justamente lo dice, las más utilizadas son el calor específico, ¿sí? La expansión térmica, el punto de fusión que tenga la pieza y la conductividad térmica que tenga el material. Vamos a repasar algunos conceptos medio rápidos, ¿sí? Lo que es el calor específico es básicamente, como definición, bueno, es una magnitud física, que es la cantidad de calor que hay que suministrarle a una unidad de masa de material, ¿sí? Para elevarla a una unidad de temperatura, ¿sí? Básicamente el proceso es incorporando calor a un sólido, ¿sí? Se va a generar una vibración térmica que va a generar una energía cinética, ¿sí? Molecular, y va a incrementar su temperatura, ¿sí? Cómo sea el arreglo de la red cristalina y demás del material va a influir obviamente en cuánta energía yo le tengo que incorporar para que aumente, por ejemplo, 1 grado de temperatura, ¿sí? En cuanto a lo que es coeficiente de expansión térmica, que ya por ahí lo han visto en las estructuras, han visto el coeficiente de expansión térmica lineal, ¿sí? Que es la variación básicamente de la deformación respecto a la temperatura, ¿sí? Se lo define como la tasa de cambio respecto a la temperatura, bueno, justamente de la deformación respecto a la temperatura, como ahí lo dice. Y el concepto sería que al incrementarle la temperatura al material, se va a incrementar la vibración de los átomos de la pieza, ¿sí? Esta vibración de los átomos se va a hacer respecto a una posición de equilibrio, pero con una amplitud cada vez mayor, y va a dar justamente a nivel macroscópico una expansión que se va a dar por el aumento de temperatura. Alguno creo que tiene el audio puesto y se me está acoplando. Si puede desactivar o bajar el audio o apagar el micrófono, mejor dicho, ¿sí? Bueno, entonces, macroscópicamente se va a ver básicamente como un aumento en las dimensiones de la pieza, ¿sí? Ya por ahí han calculado en estructuras, han visto que si la estructura es del tipo isostática, habrá una deformación, ¿sí? Y si es del tipo hiperestática, se generarán tensiones, ¿sí? En lo que respecta al punto de fusión, como definición es la temperatura en la que se encuentra el equilibrio sólido y líquido, ¿sí? Eso ya es sabido por todos. Y como concepto, básicamente cuando le adicionamos calor al sólido, se aumenta la energía térmica, como ya hablamos, los átomos vibran, pero llega un momento que al seguir aumentando calor,
la vibración esa es tan fuerte que los átomos empiezan a separarse de su posición de equilibrio, que básicamente lo que pasa es que se ve que el sólido empieza a fluir, se empieza a transformar en líquido, ¿sí? Esa temperatura puede ser, si la red es cristalina, puede tener un punto de fusión o una temperatura de fusión bastante definida. Si yo una pieza la calentara toda entera, ¿sí? Vería un derretimiento, digamos, general de la pieza, ¿sí? Y puede ser puntualizada, o se lo llama fusión gradual, en el caso de los sólidos amorfos, como es el vidrio, ¿sí? Como el arreglo de átomos no tiene una distancia o no tiene un orden medianamente prefijado, puede que empiece a generarse la fusión en distintos puntos particulares, ¿sí? Como consideración para diseño, van a tener que tener en cuenta, esto es importante, que en metales la temperatura de trabajo máxima que se suele utilizar es hasta un 50 o 60% del punto de fusión del material, ¿sí? Generalmente con metales no van a pasar esas temperaturas porque van a empezar a tener otros problemas, ¿sí? Y lo que es cerámico se lo puede llegar a llevar hasta el 90% de la temperatura de fusión. Por eso van a ver que generalmente, si bien los cerámicos también tienen una temperatura de fusión más alta, como se los puede llevar casi hasta el límite, son utilizados en las zonas donde tenemos problemas de altas temperaturas, elevadas temperaturas. Lo que sería la conductividad térmica, bueno, es la propiedad de los materiales que mide la capacidad de conducir calor, ¿sí? Básicamente, cuando le adicionamos calor, tenemos, bueno, como ya hablamos, un aumento de la energía térmica, los átomos van a vibrar generando esta energía cinética, y va a haber dos tipos de intercambio de energía. El primero es la energía cinética que se transfiere de una vibración de un átomo al otro, ¿sí? Por el átomo contiguo, y la otra va a ser la transferencia de energía que se genere por el movimiento de los electrones libres en el caso de un metal. Miro. ¿Cómo? Ah, bueno, creí que habían hablado. Sí, y cabe destacar que obviamente la energía se va a trasladar de las zonas más calientes, que donde la vibración es mayor, a las zonas frías, ¿sí? En cuanto a la conductividad térmica desde el punto de vista macroscópico que nosotros vamos a utilizar para hacer algún cálculo, básicamente es esto que están viendo acá, la transferencia de calor por conductividad térmica, que dependerá del coeficiente de conductividad térmica del material, del área por la cual se está transmitiendo el calor, ¿sí? Y de la diferencia de temperatura respecto a la distancia entre dos puntos del material. ¿Sí? Esa va a ser la cantidad de calor que se puede transferir en una pieza. ¿Sí? El término negativo está... ¿Cómo? El término negativo está porque justamente la dirección de flujo de calor tiene un gradiente negativo, va desde la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. Por otro lado tenemos lo que son las tensiones térmicas, ¿sí? Acá vamos a empezar a ver un poquito a qué nos referimos. Las tensiones térmicas aparecen cuando, como ya habíamos mencionado, tenemos restricciones a la expansión térmica, ¿sí? Se puede dar de distintas formas. Cuando tenemos dos materiales pegados entre sí que tienen distinto coeficiente de dilatación térmica, como es el caso de la figura que se ve ahí en la filmina, ¿sí? El bimetálico, que se puede utilizar como para censar qué temperatura estamos teniendo, porque tenemos dos materiales pegados con distinto coeficiente de dilatación térmica, y lo que pasa es que cuando variamos la temperatura, ya sea enfriando o calentando, justamente esta junta bimetálica se va a deformar porque tenemos dos materiales con distinta deformación. Eso obviamente genera tensiones en la unión y en los materiales, ¿sí? Si hay alguno ahí que tiene el micrófono prendido, por favor apáguelo, que está generando ruido. Un tal Elías tiene el micrófono prendido. Bien, después tenemos otro tipo de efecto que genera tensiones térmicas, que es la expansión uniforme en un cuerpo, que era lo que yo les decía. Si yo tengo un determinado volumen de material, si ese material no se calienta uniformemente,
y los calentamos por zonas, obviamente, como va a haber zonas que se quieran expandir y zonas que no se dejan expandir o viceversa, se van a generar tensiones internas en el material, ¿sí? Y el tercer caso sería por una vinculación hiperestática, lo que ya han visto seguramente en estructuras 2 o deben estar viendo en estructuras 3. Para tener en cuenta acá hay un factor que se lo llama difusividad térmica, que nos da una idea de la velocidad que tiene un material en llegar al equilibrio térmico, ¿sí? Que es básicamente el coeficiente de conductividad térmica dividido la densidad por el calor específico. Esto nos da una idea de cuán rápido, si yo le genero o le aporto calor a un material, cuán rápido va a distribuir la temperatura, ¿sí? O sea que si yo tengo que optar por algún material, voy a optar, si tengo que mirar solamente las propiedades térmicas, voy a optar por un material con la difusividad térmica lo más alta posible, ¿sí? Por eso, como está escrito ahí, un material que tenga un alto calor específico o baja conductividad térmica, quiere decir que va a tener problemas de calentamiento local, seguramente, y va a ser propenso a tener altos gradientes térmicos. Consiguientemente va a tener altas tensiones térmicas. Y por otro lado, si yo consiguiera un material con alta conductividad térmica o bajo calor específico, quiere decir que si lo caliento va a elevar la temperatura rápidamente y la va a disipar rápidamente también, voy a tener un alto transporte de calor, como dice ahí, y voy a tener seguramente bajos gradientes térmicos. Disculpa, ¿qué significa alto gradiente térmico o bajo gradiente térmico? Alto o bajo gradiente térmico es básicamente que yo tenga en la pieza una alta distribución de temperatura, digamos. Imagínate que yo estoy calentando puntualmente una pieza, ¿sí? Entre ese punto que yo estoy calentando y el resto de la pieza, que tengo una diferencia de temperatura muy alta, ¿sí? Si la pieza tiene un bajo, imagínate que si tenés bajo coeficiente de conductividad térmica, yo estoy calentando localmente en algún punto y para que esa temperatura llegue al resto de la pieza y se uniforme y no se generen tensiones, si tiene bajo coeficiente de conductividad térmica, va a tardar más tiempo. Por lo tanto, yo voy a tener un gradiente de temperaturas dentro de la pieza y voy a tener por consiguiente un gradiente de tensiones también dentro de la pieza. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. También pasa si yo tengo un calor específico alto. ¿Qué quiere decir? Acordate que lo que repasamos, que el calor específico significaba cuánta energía yo le tengo que dar a la pieza para que eleve un grado de temperatura. Si el calor específico es alto, va a ser propenso a que si yo le meto temperatura, ya sea, imagínate que lo estoy calentando con alguna fuente o lo que sea, ¿sí? El material tarda en llegar a la temperatura de equilibrio y por lo tanto también voy a tener gradientes térmicos, ¿sí? En alguna zona del material voy a tener diferencia de temperatura y eso siempre se va a traducir en tensiones, siempre. Bien, acá hay algún ejemplo. Supongamos que se calienta la superficie de un material que previamente está frío, ¿sí? Si se calienta con una determinada velocidad importante, la superficie no va a poder expandirse, que es lo que querría hacer justamente, por lo que quedarían tensiones de compresión, que la está generando el material interno, ¿sí? Que todavía no puede expandirse porque yo lo estoy calentando de forma muy rápida. Y acá van a haber dos opciones. Si esa temperatura que yo le aplico, se la aplico muy rápido y es bastante elevada, muy probablemente tenga algún efecto de fluencia en la superficie, si el material es dúctil, y esa fluencia va a aliviar esas tensiones que quedan, o me va a presentar, en el caso de un material frágil, fallas a 45 grados. Si yo mirara la pieza y el material es frágil, voy a ver fallas a 45 grados, que son las típicas de compresión. Por otro lado, si se enfriara una temperatura de un material que está previamente caliente, ¿sí? Pasa el efecto contrario justamente. La superficie no va a poder contraerse como quisiera, ¿sí? Porque el interior no la está dejando por la velocidad de enfriamiento, y van a quedar tensiones justamente de tracción en la parte que se quiere contraer y no puede,
¿sí? Por lo tanto, bueno, va a haber una fluencia si el material es dúctil o vamos a ver fisuras perpendiculares a la superficie a 90 grados, que son las típicas de tracción. Bueno, finalmente para esta parte de la charla, otro parámetro que es importante tener en cuenta para el diseño térmico de una pieza, que va a estar sometida también a carga, es el parámetro de Schott-Wickelmann, ¿sí? Es similar a la difusividad térmica, fíjense que la tiene ahí en la raíz, ¿sí? Es la raíz de la difusividad térmica. Este parámetro lo que tiene en cuenta es cómo va a trabajar el material ante un cambio brusco de temperatura, o sea, qué tan resistente es el material al shock térmico, ¿sí? Que es más o menos lo que vimos en esta filmina, ¿sí? Yo, si le meto temperatura, o ya sea alta o baja, de forma rápida, me va a dar una idea de justamente qué resistencia tiene ese cambio de temperatura, porque fíjense que, bueno, tenemos el tema de difusividad térmica, que ya lo hablamos, que me va a dar una idea de cuán rápido disipe la temperatura del material, y a su vez de las propiedades mecánicas del material. Cuanto mayor sea la tensión de rotura, mejor va a ser este parámetro, y fíjense el coeficiente de expansión térmica está bajo. Cuanto más se quiera elongar el material o contraer ante un cambio de temperatura, peor va a ser, ¿no? Entonces, este parámetro lo podemos usar básicamente como para que nos indique si queremos elegir entre un material y otro ante un estado de cargas térmico, cuál es el conveniente. ¿Sí? Buscaré básicamente todas las constantes del material, haré la cuenta y usaré el que tenga mayor valor de parámetro de Schott-Wickelmann para elegir un material apropiado para el uso que lo tenga que usar. Mariano, perdón. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Una aclaración sobre el parámetro de Schott-Wickelmann, ¿sí? Que vale la pena hacerlo, y es que normalmente todas las variables estas que aparecen, propiedades mecánicas, físicas, etcétera, ¿sí? Deben ser tomadas en cuenta a la temperatura a la cual va a trabajar la pieza. Exacto. ¿Sí? Porque justamente las propiedades mecánicas y físicas varían con la temperatura. Es decir, el módulo elástico no es lo mismo a temperatura ambiente, 23 grados de laboratorio, que a la temperatura que va a trabajar la pieza. Pasa lo mismo con la tensión última, con la tensión sigma 0,2, con el KT, con la densidad, etc. Por lo tanto, el parámetro de Schott-Wickelmann combina... Hola. Combina sí, la relación entre parámetros mecánicos y físicos. Por lo tanto, este parámetro que ustedes obtengan es comparativo entre materiales. Y ahí les dejo la idea. ¿Ustedes qué opinan? ¿El parámetro más alto o más bajo me indicará que es mejor uno que otro? Bueno, eso lo dejo como una idea para ir pensando. La actividad de esta semana se trata un poco sobre esto. Bueno, nada, una aclaración sobre cómo considerar estos valores de la ecuación. Bien. Bueno, acá un poquito mostrarles unas imágenes de algunos materiales que hemos ensayado durante el proyecto Tronador. Me imagino que más o menos sabrán, el proyecto Tronador fue un proyecto en el que trabajó la Facultad de Ingeniería diseñando una serie de lanzadores que se los llama los cohetes que llevan los satélites, ¿sí? Trabajamos como parte del plan espacial en el diseño de lanzadores, y como teníamos justamente requerimientos térmicos sobre unos cuantos materiales, sobre todo los que constituían el motor cohete, tuvimos que hacer ensayos de alta y de baja temperatura. De alta temperatura por el tema de, obviamente, toda la zona, todos los materiales que están expuestos a los gases de combustión, y de baja temperatura porque los combustibles son criogénicos, menos 280 grados centígrados más o menos, ¿sí? Entonces, acá tenemos una idea, ¿sí? De, por ejemplo, este es un acero IC 304, y acá podemos ver del lado izquierdo, arriba podemos ver las probetas que se han ensayado, del lado de abajo podemos ver las mordazas de la Instron,
que es la máquina que se usa para hacer los ensayos a tracción y de la cual sacamos las curvas sigma epsilon. Fíjense que se las ve todas congeladas, ¿sí? Porque eran los ensayos a baja temperatura. Básicamente lo que se hace es, a la máquina se le puede poner la parte de las mordazas y la parte de la probeta, obviamente, se la puede poner adentro de un horno, como se ve en la figura de la derecha, y ese horno se le da temperatura, ¿sí? Por medio de unas resistencias, o se le da alta temperatura o se le da baja temperatura por medio del enfriado con nitrógeno líquido, ¿sí? En la figura del medio también se ve un extensómetro que es para medir deformación específica, es la deformación específica del material. Sí, eso también obviamente hay que tenerlo en cuenta, que todos los instrumentos que usemos justamente se banquen estas temperaturas de ensayo, porque lo tienen que meter adentro del horno, ¿sí? La máquina, por supuesto, como es una máquina moderna, va compensando todas las deformaciones que haya. Imagínense que nosotros ponemos la probeta está a temperatura ambiente. Agarramos la probeta con las mordazas y cerramos el horno y lo ponemos a calentar o enfriar. ¿Qué pasa si tenemos todo apretado? Se pueden generar tensiones, ¿no es cierto? Que nos tiren valores erróneos en el ensayo. Bueno, ¿qué pasa? La máquina puede ir durante el proceso de calentamiento o enfriamiento, que por ahí tarda algunos minutos, incluso por ahí tarda una media hora hasta realizar el ensayo. La máquina puede ir compensando, moviendo el cabezal, como para no generar tensiones a medida que va aumentando o bajando la temperatura hasta llegar a la temperatura de equilibrio y luego hacer el ensayo. Acá hay algunas curvas que hemos obtenido, por ejemplo, de este material. Podemos ver que el módulo de elasticidad mucho en los rangos de temperatura en los que trabajamos no cambió. Lo que sí tuvimos bastante cambio fue por ahí en la temperatura, en la tensión máxima y en la tensión de fluencia del material, ¿sí? Acá hay otras curvas que son del níquel por electrodeposición, ¿sí? Que era otro material que usamos en la parte del motor cohete, ¿sí? Se ve una dispersión muy grande en la deformación final a rotura y tuvimos bastante dispersión, ¿sí? En los ensayos. ¿Por qué? Porque el níquel, lo que se hace es lo siguiente: la probeta se termina, después igualmente de última busquen si les interesa el proceso de conformado, se los cuento así por encima. Básicamente se mete en una batea con un electrolito y se va generando, con distintas capas de níquel, se va generando la probeta, o la pieza que después se manda a mecanizar en forma de probeta. ¿Qué pasó? La gente que nos hacía el material prendía la máquina, este proceso dura días, prendía la máquina y cuando se tenían que ir de noche apagaban la máquina, volvían al otro día, la prendían de nuevo y así formaron el material con el espesor. Imagínense el espesor de la probeta. ¿Qué pasa? Pudimos observar luego del ensayo que las probetas se terminaban como delaminando, ¿sí? En distintas capas, y llegamos a la conclusión de que el hecho de haber parado la máquina y haber parado la deposición de níquel y después volver a arrancar generó todas estas irregularidades internas en el material. Por eso tuvimos una gran variación en los resultados que encontramos, ¿sí? Puede que muchas veces no se deba a que uno hace mal el ensayo, sino que el material ya viene malo. Por eso hay que hacer ensayo siempre. Y acá un poco les mostramos algunas curvas de cómo varían algunos parámetros, como les comentó Claudio y lo estuvimos viendo. Algunos parámetros que podemos usar dependiendo de la temperatura. Estas curvas creo que están sacadas de un manual de materiales que usamos nosotros durante el proceso en el que trabajamos, en el Dualte proyecto, perdón, en el que trabajamos con los cohetes, que nos da justamente, tenemos un montón de materiales y tenemos las variaciones respecto a la temperatura. Fíjense que, bueno, acá tenemos variables como las que hablamos que necesitaríamos en el caso de efectos térmicos, ¿sí? El coeficiente de conductividad térmica, el coeficiente de expansión térmica. Fíjense que estos coeficientes aumentan a medida que aumentamos la temperatura. Acá podemos ver en el del medio, esto es la tensión última, creo que dice, o la tensión máxima. Es la tensión última, ¿sí? Fíjense cómo cae a medida que aumentamos la temperatura o cómo crece a medida que bajamos la temperatura. Si el material se va a comportar
generalmente se dice que se va a comportar como más frágil si bajamos la temperatura. Quiere decir que la tensión de fluencia, la tensión de rotura podrían aumentar, o la tensión máxima más que la de rotura, podrían aumentar un poco, pero el material va a romper con una deformación significativamente más baja, ¿sí? Por otro lado, se dice que se utiliza si le damos temperatura, y lo que vamos a ver es que la tensión de fluencia y la tensión máxima bajen, pero vamos a tener una deformación de rotura bastante más elevada, ¿sí? Se dice que los materiales se ductilizan. Bien, bueno, acá hay otras curvas más para otros materiales que utilizamos, el aluminio también, obviamente también sufren variaciones. Y acá algo interesante a tener en cuenta en las curvas de abajo a la derecha y arriba a la derecha, es que no solo van a variar con la temperatura a la que están expuestas, sino el tiempo de exposición que tengan a esa temperatura. No es lo mismo exponer el material a media hora de exposición a tal temperatura que exponerlo a 1000 horas. Por ejemplo, ahí lo pueden ver, ¿sí? Bien. Bueno, acá arranca la parte de materiales espaciales, que esto lo voy a pasar porque lo da Elmar. Y vamos a ir directamente a la parte de lanzadores. Acá vamos a mostrar un poquito los distintos tipos de materiales que se utilizan en un vehículo lanzador, ¿sí? En base un poco a la información que hemos recopilado durante el proyecto y un poco la experiencia que hemos adquirido. Para los que no saben, bueno, un lanzador consiste básicamente en un cohete, ¿sí? El cohete tiene varias etapas. ¿Por qué tiene varias etapas? Porque, bueno, desde la posición en plataforma que tenga el cohete antes del lanzamiento hasta llegar a la órbita, hasta dejar el satélite en órbita, digamos, las condiciones por las que tiene que pasar obviamente son muy distintas. Entonces, ¿qué se hace? Se diseña un vehículo que tenga cada parte, cada etapa se le llama, cada etapa del cohete, ¿sí? Esté optimizada para la zona en la que va a trabajar, ¿sí? Entonces, por ahí podemos ver, por ejemplo, una configuración como esta que tiene 2 etapas, ¿sí? La primera etapa, fíjense que lo que serían los tanques son muy grandes, y en la segunda etapa los tanques son más chicos. ¿Por qué? Porque, bueno, en la primera etapa se necesita muchísima potencia, ¿sí? El cohete tiene que entregar mucha potencia para vencer no solo la gravedad, sino justamente las cargas aerodinámicas de la atmósfera, ¿sí? A una determinada altura, como ya ese combustible se termina, se puede desechar toda esa parte de la estructura y prender una segunda etapa cuyo motor esté optimizado para volar desde una determinada altura en adelante, ¿sí? Puede de hecho utilizarse otro tipo de combustible, ¿sí? Que algún combustible esté optimizado para trabajar aquí abajo y otro tipo de combustible esté optimizado para trabajar arriba, sin gravedad, sin la necesidad de que haya justamente oxígeno, ¿sí? Entonces, básicamente es un vehículo que es un fuselaje como el de un avión, presurizado, que tiene tanques, ¿sí? Y tiene una serie de etapas. Obviamente en la parte de arriba está lo más importante, que es la carga paga, es el satélite que uno quiere llevar, o es lo que sea, una cápsula tripulada, no tripulada, hay cohetes que llevan suministros para la Estación Espacial Internacional, etc. ¿sí? Acá está un poquito la vida útil que tiene el vehículo desde el lanzamiento hasta que deja el satélite, como les comentaba. ¿sí? Una primera etapa, se separan los componentes que nos sirven y el cohete se va desarmando justamente hasta llegar al final, que es dejar el satélite en la órbita que tenga que dejar. Como, bueno, se puede leer acá, igualmente lo vamos a ver un poco más adelante, hay una determinada cantidad de cargas totalmente variada que actúan sobre la estructura del cohete, ¿sí? Van a haber cargas acústicas, van a haber cargas térmicas muy grandes, van a haber cargas aerodinámicas sobre el fuselaje muy grandes, ¿sí? Va a haber vibración, va a haber mucha vibración, ¿sí? Que va a haber que mitigar, obviamente. Bueno, un poco hablando las cargas que puedan llegar a existir
en el diseño de un lanzador, fíjense que como los vehículos son tan grandes, obviamente uno tiene que optimizar la estructura para que cumpla la función que es el vuelo. Es como un avión. Uno diseña el avión para que esté volando, pero también lo tiene que diseñar para que lo puedan armar y para que se lo pueda transportar hasta el lugar, hasta el aeroclub, y para que si hay que hacerle mantenimiento, se le pueda hacer mantenimiento. Justamente hay que pensar, como en este caso dice, lo que es transporte y manipulación, ¿sí? Se consideran en este caso cargas de gravedad, aceleraciones de montaje, ¿sí? Aceleraciones de transporte obviamente también. Fíjense que se lo puede ver al vehículo apoyado en puntos particulares, porque bueno, esos puntos son los que se prevé que se pueden apoyar. Justamente es como un avión, uno no puede andar caminando por cualquier lado del avión, porque si se tuviera que diseñar justamente toda la estructura como para que soporte cargas puntuales por todos lados, probablemente termine siendo mucho más pesado de lo que realmente es, ¿sí? Luego en lo que hace a la misión, bueno, tenemos, como les comentaba, cargas de vibración muy grandes, cargas térmicas muy grandes en la zona de motor, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, cargas de viento sobre el vehículo también hay, pero son menores en lo que es la parte de lanzamiento, porque obviamente justamente se lanzan con vientos muy bajos. Las cargas aerodinámicas son muy grandes justamente cuando el vehículo está volando. Hay vehículos que pasan Mach 3, 4, 5, ¿sí? Y las cargas aerodinámicas justamente acá son mandatorias. Aparte de las presiones que se puedan generar, lo que es mandatorio son las cargas, justamente como lo muestra una imagen térmica de la derecha, las cargas térmicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pasando justamente la velocidad del sonido, ¿sí? Y se generan justamente cargas térmicas muy grandes, tanto en la zona de la cofia, que es la punta, lo que sería la punta, vulgarmente llamado punta del cohete, y la parte de abajo, que es donde las ondas se desprenden, ¿sí? Eso ya lo van a ver en aerodinámica, no se preocupen por entender tanto. No, acá, perdón, acá lo que hay que entender, volver a la filmina anterior, Exacto. es que justamente ahí tenemos un tema importante en lo que es la aislación térmica, porque generalmente en la cofia va la carga paga, y también las tensiones térmicas producto de la fricción con la atmósfera. Por lo tanto, hay que buscar materiales que sean capaces de soportar no solamente las temperaturas de fricción, sino que también de difundir rápidamente la temperatura para bajar las cargas térmicas, las tensiones generadas por cargas térmicas, mejor dicho, ¿no? Ese es un lugar donde se aplican los conceptos que acabamos de ver en unas filminas anteriores. Y eso ocurre con también cápsulas de reingreso y demás, donde se buscan materiales que justamente tengan las propiedades que venimos hablando, ¿no? Capacidad de shock térmico, etc. Exacto. Muchas veces el material estructural que se usa generalmente es aluminio, porque obviamente la relación resistencia-peso es de las mejores, o fibra de carbono. El material estructural realmente no aguanta las cargas térmicas, ¿sí? que también se están solicitando. Pero ¿qué se hace? En vez de buscar un material que cumpla con todos los requerimientos, se buscan aislaciones, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de las cápsulas de reingreso se utiliza aislación en la parte que está pegando justamente con el aire, ¿sí? Y en lo que es cohetes vamos a buscar aislación justamente en la zona de la cofia y en la zona de motores, obviamente. Sí. Esto es un poco alguna imagen que por ahí no se entienda mucho porque son muchos gráficos juntos, pero tampoco es muy difícil de entender. Esto es básicamente el tiempo, justamente acá dice tiempo de despegue, ¿sí? En el tiempo de despegue, desde que el vehículo se suelta de la plataforma hasta que deja el satélite, nos da una idea de cómo varían algunos fenómenos que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo la presión aerodinámica, ¿sí? Fíjense que la presión aerodinámica crece muy rápido porque la velocidad del cohete se hace muy rápida, digamos, se crece muy rápidamente, y también porque estamos en la zona atmosférica, ¿sí? Luego crece muy rápido porque salimos de la atmósfera y ya la mayor parte del tiempo no tenemos más cargas aerodinámicas, ¿sí?
Es un tiempo muy corto, pero son las cargas mayores desde el punto de vista estructurales, las que pueden generar flexión sobre el fuselaje, ¿sí? Y nos lo pueden literalmente partir al medio, ¿sí? Piensen que esa presión dinámica depende del cuadrado de la velocidad y de la densidad. O sea, Claro. estamos transversando la parte más densa de la atmósfera y a alta velocidad. Por lo tanto, es normal de pensar que crezca de esa manera, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la vamos a tener que tener en cuenta en los primeros momentos, ¿sí? Del vuelo. Luego, después esa carga ya va a desaparecer, ¿sí? Después podemos ver un poco lo que son las aceleraciones, ¿sí? Fíjense que la aceleración va creciendo, ¿sí? A medida, hasta que llega un punto en el que cae abruptamente. ¿Por qué cae abruptamente? Porque yo tenía prendido el motor principal, que son cientos de toneladas, y lo tengo que apagar, y esto no se apaga gradual. Bueno, ahora ya empiezan a haber tecnologías de apagado gradual y demás, pero antes directamente el motor se apagaba directamente en un instante. ¿Eso qué generaría? Generaba una carga